Les agradezco muy cumplidamente la invitación al licenciado Gustavo de Hoyos, Walter, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y quisiera particularmente saludar con un gran aprecio y con un enorme reconocimiento a un gran gobernante y paisano, al doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, y sirva en este momento como primera ocasión, que espero sea de muchas a lo largo de los próximos meses, de felicitarlo, de reconocerlo y de agradecerle como mexiquense el trabajo que le ha prestado usted a la entidad con esfuerzo, con dedicación, con empeño y con eficacia. Muchas gracias, señor gobernador, por escuchar. Señor Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, licenciada Xochitl Lagarda, vicepresidenta nacional de Desarrollo Social de Coparmex, licenciado Francisco López Díaz, director general de Coparmex, licenciado Oscar David Hernández Carranza, presidente de la Comisión de Salud y Protección contra Riesgos Sanitarios de Coparmex. Saludo con mucho gusto a los vicepresidentes, miembros del Consejo Directivo, socios de empresas afiliadas, integrantes de centros empresariales que forman parte de esta gran organización de empleadores de México, y el presidente de la República, Enrique Peña, sabe que me encuentro en esta reunión. Me ha pedido transmitir a ustedes un saludo afectuoso, su amplio reconocimiento por el compromiso que han demostrado en estas casi 9 décadas de contribución al crecimiento y desarrollo de México. Sin duda han sido ustedes factores centrales de progreso, de clima de inversión y de viabilidad económica del país, y el gobierno de la República ha encontrado invariablemente en la Coparmex apertura y diálogo, buscando siempre aportar con una actitud constructiva, con una actitud seria, con una actitud crítica por momentos, que además así debe de ser de nuestro empresariado, pero siempre bajo la premisa de la buena fe y de ser propositivos en beneficio de México. La Coparmex ha sido promotora de elevados fines nacionales de todos los mexicanos y, sobre todo, del Estado de Derecho, de la calidad de la educación y fundamentalmente en dar un renovado impulso al crecimiento económico para abrir mayores oportunidades de inversión y generar empleo formal. Este es un gran foro, congratula estar en él, y sin más preámbulo iniciaríamos la presentación. Primero habría que ubicarnos en el panorama del mundo de lo que está sucediendo en el tema del empleo. Hoy por hoy, por encuestadora, por Gallup, se tiene claro que solamente hay en el mundo 1.200 millones de personas asalariadas con prestaciones y seguridad social, frente a 1.800 millones de personas que no tienen ese derecho, ni son asalariados, ni tienen seguridad social, ni tienen prestaciones. Y ese es un primer punto para destacar los temas de salud. Las tendencias no son halagadoras. El cálculo que tiene la OIT para los próximos 5 años es que el número de desempleados va a aumentar entre 5 y 50 millones de personas que hoy tienen un empleo, por 2 razones. La primera, porque el crecimiento económico del mundo no está teniendo los mismos niveles de crecimiento que se tenía antes de la crisis del 2008, y entonces hay una presión demográfica que limita las oportunidades de generaciones. Y la segunda, porque el mundo ha entrado de lleno en la 4ª revolución industrial y por lo tanto está sustituyéndose la mano de obra de la línea de producción por máquinas, fundamentalmente en el área de las telecomunicaciones. Esto, entre otras razones, hace que la Organización Mundial de Salud estime que el 43% de los trabajadores en el mundo padecen algún tipo de estrés laboral. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 2.3 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo.
y diariamente ocurren 860,000 accidentes laborales. El costo de las incidencias e incapacidades en el mundo por cuestiones de estas de accidentes de trabajo le cuesta al planeta 4% de su PIB, del PIB mundial. Es un tema mayor, es un tema de importancia a la que hay que centrarle mucho esfuerzo. ¿Y en México qué sucede? México es uno de los países en los que más horas se trabajan de la OCDE, con 2,246 horas al año, que está muy por encima de la media de la organización, que son 1,770. Y a pesar de ello, la productividad en México es más baja. Se trabaja más produciendo menos. En síntesis, esto explica salarios, explica malas condiciones de trabajo, explica accidentes, explica improductividad. México está además atravesando por una triple transición, que además no se puede detener. Por un lado, está atravesando lo que se conoce una transición demográfica. En menos de un siglo el país ha pasado de ser un país eminentemente rural a ser un país eminentemente urbano, con lo que esto significa, dejando atrás las actividades primarias para dedicarse más a actividades secundarias y terciarias. La segunda transición es una transición epidemiológica, donde las principales causas de muerte han dejado de ser las enfermedades infectocontagiosas que hacían que los niños fueran la población más vulnerable y de mayor mortandad en el país, a las enfermedades crónico-degenerativas que generan altos costos a la seguridad social, que aumentan la esperanza de vida, donde también el país ha crecido casi 25 años en 60 años, y que además se vuelven la hipertensión, las cardiovasculares y otras enfermedades asociadas, la diabetes mellitus, enfermedades que son las principales causas de muerte, que le pegan a los sistemas de salud, repito, y donde en el campo laboral el tema se vuelve la edad de cesantía y la tasa de reemplazo. Ahora se sigue siendo útil a edades donde antes se podía jubilar la gente, y tenemos la paradoja de tener en muchas empresas mayor número de jubilados que de personas en activo en una empresa, y simplemente así no puede avanzar un centro económico. A esto hay que sumarle que estamos exactamente en medio de lo que se ha llamado el famoso bono demográfico, que no es otra cosa más que de aquí a los próximos 20 años el mayor número de jóvenes se van a incorporar por pura edad al campo laboral. En este momento son 800,000 jóvenes. A principio de la próxima década van a ser 1 millón de jóvenes por año. ¿Qué significa esto? Que si el país crece a una tasa de desarrollo de 2% promedio anual en los pasados 30 años y se ha mantenido, y cada punto porcentual de crecimiento económico equivale a 200,000 puestos de trabajo, el país ha tenido capacidad para recibir a 400,000 personas por año en nuevo empleo, dejando fuera 400,000 por año. Por eso, si alguien quiere encontrar las razones de las reformas que se hicieron al inicio de la administración, porque así el país no marcha, en esta gráfica, que parece la curva de la espalda de un elefante, y que Freud me interprete, pero yo la veo así, explica el porqué de las reformas, explica el por qué había que cambiar y simplificar las formas de contratación, explica por qué había que meterle al cambio en la educación, y por qué había que bajar el tema de las telecomunicaciones a rápidamente dar el salto a los nuevos sistemas de telecomunicación, por qué había que tener una reforma financiera para aumentar el crédito, por qué había que mantener la estabilidad macroeconómica, por qué había que hacer una reforma que sé que no gusta especialmente en este foro, hacendaria, y que tenemos mucho que platicar sobre ella, pero había que hacerla. ¿Y por qué? Porque detrás de eso la razón es que el país no marcha cuando solo le puede dar nuevo empleo a la mitad de la población. De aquí en adelante me voy a referir no a los discursos de lo que se dijo que íbamos a hacer,
A 4 años y meses de gobierno, un funcionario público no puede venir a presentarse a dar rollos. Tenemos que hablar de resultados. En la Secretaría abandonamos las cifras oficiales de la Secretaría desde el 2013, porque es una buena forma de engañarnos y hacernos y confundirnos, hacernos bolas. Las únicas cifras oficiales que nosotros manejamos son las del INEGI, que son consistentes con las del Coneval, que son consistentes con las de OIT, que son consistentes con las de la ONU, que son consistentes con las de su centro de estudios del sector privado, y sobre esas cifras damos resultados. ¿Por qué salen bien las cosas? ¿Por qué no? ¿Y por qué de plano algunas no se lograron? ¿O por qué salieron muy bien? La primera reforma estructural bajo ese panorama y esa pincelada fue la reforma al sistema laboral. Se propusieron 4 cosas: impulso a la creación de empleos formales de calidad, teniendo una tasa de informalidad del 60%, 6 de cada 10 empleos en esa condición. Segundo, democratizando la productividad, es decir, haciendo un país más equilibrado, donde los beneficios de hacer las cosas mejor vayan a empleadores y empleados. Tercero, salvaguardar los derechos de los trabajadores. La apuesta era grande al flexibilizar la contratación individual y bajar la tasa de informalidad. Y cuarto, esto no se podía dar sin paz laboral, sin diálogo social. Se han modificado diversos artículos a la Constitución y las leyes, a las que no me voy a referir, pero se subió la edad mínima para trabajar, se establecieron requisitos para la contratación de menores, se prohibió empleos a menores que fuera del seno familiar y que no tuvieran las condiciones adecuadas, se generaron una serie de normas oficiales y además una serie de disposiciones en la seguridad en el trabajo, y generamos nuevas formas de captación de empresas para tener seguridad en el trabajo. La fundamental, el Declaralab. Más de 5,000 centros de trabajo han acudido a esta forma, donde ustedes nos declaran que su seguridad en el trabajo e higiene es la correcta bajo protesta de decir verdad. Si nosotros hacemos 2 inspecciones sobre esa declaración que hicieron y resultan positivas, la siguiente ya no va, porque tienen que seguir informando. Si miente una empresa, eso es una prueba pública en contra ya, que seguramente acarrea sanciones. En el Declaralab, este dato fue del año pasado, 4,536, hoy son más de 5,000 empresas, ha funcionado y funcionado bien. Y todo el tema de inspección lo hacemos de manera tripartita. No a qué empresas en concreto vamos a inspeccionar, sino a qué sectores conviene y qué tipo de inspección es la que le conviene a México. Uno de ellos es seguridad e higiene, porque eso hace que aumente la productividad. Empresa más segura, está comprobado que es empresa más productiva. Y otro, las condiciones generales de trabajo, que implican mayor formalización de empleo, y por eso vamos en esa atípica tasa de que en México se está reduciendo la informalidad y está creciendo el mayor número de altas al IMSS, al doble de la tasa de crecimiento económico, como las cifras que dio el IMSS hace unos días sobre el número de contrataciones que se hicieron en enero. Es el doble de lo que creció la economía y es consistente con la misma baja en la tasa de informalidad y una baja sensible en la tasa de desocupación. Hicimos programas para los accidentes de trabajo y esos programas nos han dado como consiguiente este resultado, no dicho por nosotros, dicho por INEGI y Coneval. En accidentes de trabajo, en el periodo 2006-2009 teníamos 27.6% de accidentes de trabajo. En el periodo de 2012 a 2015 es menos 2.2%. Es un mundo. Y en defunciones, que es el más grave de los incidentes en un tema de trabajo, en ese mismo periodo de tener 3% de incidencia, hemos bajado a menos 5.9%. Nosotros no hemos tenido en el sexenio, gracias a este esfuerzo que además es de tripartito, ni un pasta de conchos, ni una guardería ABC, ni un tema que agravie a la sociedad de tal manera derivado de un accidente, negligencia, falta de pericia en un trabajo, sobre todo en aquellos que tienen que ver con mayores riesgos.
Hemos podido disminuir la tasa de trabajo infantil, que es una población en riesgo de accidentes, en más de 600,000 niños. Al inicio del sexenio había 3,038,000 niños en condición de trabajo ilegal. Subimos la edad constitucionalmente de 14 a 15 años los mexicanos, es decir, aumentamos la población objetivo, y hoy quedan, según la última encuesta del INEGI, menos de 2,400,000, no obstante la mayor población que se ha incorporado. Son cifras oficiales. Y con Servicio Nacional de Empleo se ha logrado ocupar a más de 5,5 millones de compatriotas, que explican también en mucho el por qué subió nuestra tasa de formalización en el empleo, mayor eficiencia en el mercado laboral, al tener mejores condiciones, ambientes más seguros, mayor conciliación y diálogo social y más cuidado en lo que estamos haciendo con cláusulas de productividad. El dato no lo doy yo, los da el Foro Económico Mundial. En 2 años, de los 10 pilares que miden la productividad de un país, el más débil que teníamos era el de la parte laboral, de la eficiencia del mercado laboral. Y cada año ustedes sabían que perdíamos un lugar desde que China entró a la Organización Mundial de Comercio. En 2 años hemos brincado en ese pilar 16 lugares hacia adelante, dicho por Foro Económico Mundial. Y es una gran noticia. México está pudiendo, con su propia infraestructura, con sus propias capacidades, mejorar su ambiente y ser mucho más competitivo, medido con el resto de los países que entran en el Foro Económico Mundial. Estos datos que estoy dando y que son pinceladas de lo que es nuestro mercado laboral, en lo que quiero dejar clara la reflexión con ustedes es que en el sector laboral la política que ha llevado el presidente de la República ha sido consistente. No hay un dato que rebote y que no sea creíble con otro. Si bajó la tasa de informalidad, es consistente con que aumentó la tasa de formalización de empleo. Si bajó las tasas de defunciones y de accidentes de trabajo, quiere decir que mejoró la productividad. Si mejoró la productividad, tiene que reflejarse con un ambiente de trabajo que se refleja internacionalmente en diversos sectores. Si esto ocurrió, mejoró la capacidad de ingreso y recuperación de poder adquisitivo, 15%, dato de Coneval. Si esto está caminando de esta manera, también en discapacitados hemos cumplido metas y en población vulnerable, llámese niños, mujeres o adultos mayores. Ahí están las cifras, vamos al doble de lo que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo. Y todo esto es consistente con una sola cosa: la planta de empleo está íntegra, 40 meses sin una sola huelga, el mayor periodo de la historia de México y el mayor periodo de la historia de cualquier país afiliado a OIT, con paz laboral, que lo que importa no es el récord, sino que esté nuestra planta laboral completa y activa. Son datos que se los dejo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a la Coparmex.